Hello students, how are you? Hola chicos, ¿cómo están? Aquí estamos para volver a repasar la unidad número 4 en la que nos encontramos con presente simple y presente continuo. Algunas veces se les confunde este tiempo verbal, así que bueno, vamos a comenzar. También vamos a ver los adverbios de frecuencia y también algunos auxiliares, en este caso el do, does, don't y doesn't, ¿sí? También vamos a ver un poquito del verbo to be porque no lo dejamos de usar. Muy bien, comenzamos. Muy bien, vamos a comenzar, ¿sí? Vamos a ver que tenemos, hasta ahora hemos repasado, hemos visto el presente simple, ¿sí? El presente simple, ¿sí? Vamos a decir que el presente simple es habitual. The present simple is habitual, ¿sí? Que quiere decir que se refiere a hábitos, a rutinas, ¿sí? A acciones repetitivas, repeated actions, ¿sí? Como por ejemplo lo que realizamos a diario, ¿sí? Vamos a ver aquí un ejemplo. They usually have lunch at home, ¿sí? Acá quiere decir ellos usualmente almuerzan en casa, ¿sí? Es su rutina, es su hábito. Vamos a ver otra característica que tiene el presente simple. Permanent. Permanent actions, ¿sí? El presente simple también lo usamos para acciones permanentes, ¿sí? Habíamos dicho hechos repetitivos, rutinas y ahora acciones permanentes, que no cambian generalmente o constantemente, ¿sí? Sino que permanecen así casi siempre de la misma forma, ¿sí? Entonces vamos a ver un ejemplo. Stella works in the sales department, ¿sí? ¿Qué sería? Stella trabaja en el departamento de ventas, ¿sí? Quizás ella está trabajando así porque está ya como trabajadora permanente, ¿sí? Entonces ya tiene ese puesto y por lo cual es repetitivo y además eh, permanece ahí, ¿sí? O sea, quiere decir que ella trabaja fijo ahí, ¿sí? Ese es su trabajo. Bueno, entonces Stella works in the sales department. ¿Yes? Entonces, para acciones permanentes, presente simple. Para hechos habituales, como la rutina, lo que hacemos todos los días, ya saben, la rutina. Get up, levantarse, brush my teeth, cepillarme los dientes, ¿sí? Desayunar, have breakfast, ¿sí? Go to sleep, irse a dormir, have lunch, almorzar, have tea, tomar el té, ¿sí? O drink tea, drink coffee, es una rutina, un hábito. Otro puede ser take a shower, tomar una ducha, take a bath, ¿sí? O también, por ejemplo, go to school, go to work, ¿sí? Arrive home, ¿sí? ¿Qué más? Hay muchas rutinas, ¿sí? O sea, muchos verbos de rutina que podemos usar con el verbo o con el presente simple, ¿sí? Por ejemplo, el verbo work, trabajar, también es muy típico, ¿sí? Ok, vamos a continuar. Entonces recuerden aquí los verbos de rutina, ¿sí? Y en el caso de permanente puede ser un trabajo, ¿sí? Una job position, un trabajo, una posición. O también hablar de temas, por ejemplo, hablar un idioma, ¿sí? Yo sé un idioma, nacemos con un idioma. Entonces hablamos el de nuestro país. Por ejemplo, we speak Spanish, hablamos español, ¿sí? No es que mañana me olvido del español, es una acción permanente, ¿sí? También, por ejemplo, dónde vivimos, ¿sí? Si no tenemos planeado mudarnos o algo así, entonces podemos decir que es algo permanente. ¿Dónde vives? Where do you live? I live in Salta. I live in Argentina. Yes, así podemos decir. En el caso de animales propios de alguna zona, ¿dónde viven? ¿Sí? Por ejemplo, un león, ¿sí? Normalmente, ¿cuál es su hábitat? Bueno, África. Entonces podemos decir, a lion
lives in Africa, ¿sí? Podemos decir así. In the jungle, ¿sí? En la jungla, ¿ok? Bueno, eso sería una acción permanente también. Vamos a ver otro. ¿Para qué más usamos el presente simple? State, state verbs, o si no, que nosotros también lo vimos como verbs of emotion, ¿sí? Que serían verbos de emoción, ¿se acuerdan? Los verbos de emociones eran like, gustar, love, amar, ¿sí? Adorar algo, me encanta algo. También puede ser hate, odiar, que sería el contrario. Y también teníamos los verbos, por ejemplo, mind, cuando algo les importa o no, ¿sí? Entonces, ahí teníamos los verbos o estados de emoción, ¿sí? En ese caso, ese tipo de verbo va a ser utilizado con el presente simple, no con presente continuo. Recuerden, estos verbos en sí van a estar en modo de presente simple, ¿sí? Bueno, entonces no van a ir con forma de ing o continua, ¿sí? O sea, no van a encontrar un loving, liking, ¿sí? Minding, no van a encontrar eso. O hating, no, ¿sí? Ellos van a estar en forma de simple, presente simple. Bueno, acá tenemos un ejemplo. I need glasses to read the newspaper. Bueno, yo necesito glasses, que quiere decir anteojos, gafas, to read the newspaper, para leer el diario. ¿Sí? Entonces, en ese caso es un estado. ¿Sí? Necesito, uso, ¿sí? Gafas. ¿Por qué? Porque tiene vista corta. I have, ¿sí? Short sight, ¿sí? Que sería vista corta, ¿ok? O corto de vista. Ok, entonces acá da el ejemplo, other state verbs, ¿sí? Algunos otros verbos de estado que, por ejemplo, incluye el verbo to be. No va a ser normal que usted lo encuentre en el verbo to be con ing, ¿sí? Being. Es muy extraño, puede suceder, pero generalmente no es su rutina, su costumbre, ¿sí? En presente simple. ¿Ok? Bueno, continuamos entonces. Después el verbo have también, ¿sí? Cuando indica posesión no va a ir con ing, ¿ok? Después el verbo, por ejemplo, want, que significa querer, ¿sí? Tampoco va a ser en forma con ing. Need, necesitar o hate. ¿Ok? Entonces recordemos, el presente simple es para habits, routines, ¿sí? Repeated actions, ¿sí? Acciones repetitivas, como los hábitos. Smoke, también puede ser algunos fuman, ¿sí? Arrive early, llegar temprano. Arrive late, llegar tarde, ¿sí? También no sé si se acuerdan que también usamos el presente simple para horarios. Supongamos el tren llega a las 7, ¿sí? The train arrives, ¿sí? At 7 o'clock, también para horarios, ¿sí? O para decir, por ejemplo, la clase comienza a las 11, ¿sí? The class starts at 11 o'clock, ¿ok? Entonces, cuando hablábamos de horarios también usábamos el presente simple, no se olvide. Bueno. Ok, acá continuamos, ¿sí? Con el presente continuo, ¿sí? Ahora vamos a ver en comparación el presente continuo, ¿sí? El presente continuo acá tiene una característica excepcional, que quiere decir, cuando nosotros queremos hacer excepciones, en este caso el presente continuo serviría, ¿sí? Por ejemplo, nosotros hasta ahora venimos hablando de hábitos repetitivos, por ejemplo, que suceden siempre, every day, always, usually, ¿sí? Que se repiten con mucha frecuencia. Acá estamos diciendo en presente continuo que va a ser excepcional. ¿Qué significa? Bueno, que vamos a romper esa rutina, ¿sí? Miren este caso. But today they are eating in the canteen, ¿sí? Este ejemplo continuaba acá. They usually have lunch at home, but today they are eating in the canteen. ¿Qué quiere decir esto? Ellos usualmente, su rutina, ¿sí? Es almorzar en casa, pero hoy se rompió la rutina, ¿sí? Se rompió ese hábito.
Entonces, dice, they are eating in the canteen. ¿Sí? Ellos están comiendo en la cantina. Quiere decir, en este momento no están en casa, están en la cantina, están comiendo ahí. Entonces rompieron su rutina. Por lo cual, si nosotros queremos hablar de eso, generalmente sale a tal horario, generalmente come en casa, pero hoy está comiendo en la cantina. Entonces rompe la rutina, ¿sí? Entonces vamos a usar el presente continuo para excepciones, ¿sí? Por eso que le dice, the present continuous is exceptional, para excepciones, ¿sí? Rompe la rutina. Vamos a ver, vamos a continuar. Entonces, el presente continuo también, vamos a decir que es usado, it is used for temporary actions, ¿sí? Para acciones temporales. Recordemos, presente simple era para permanente, presente continuo para algo temporal. Por ejemplo, she is helping in marketing for a week. Ahí tenemos un ejemplo, ¿sí? Ella está helping, help, ayudar, ayudando, helping in marketing for a week, ¿sí? Ella está ayudando en el área de marketing for a week, por una semana, ¿sí? Entonces acá dice, no sé si se acuerdan de Stella. Stella works in the sales department. ¿Cuál es su trabajo? ¿Cuál es su posición? Trabaja en el departamento de ventas. Pero ahora, ¿qué pasó? Rompió la rutina, es algo temporal, ¿sí? She is helping in marketing for a week. Ella está ayudando en marketing por una semana, ¿sí? De esa manera. Por una semana. Por una semana sería el énfasis, ¿sí? De presente continuos, que quiere decir es algo temporal, por un tiempo, por una semana, por un mes, por un año, ¿sí? Ese es un tiempo temporal, no es que va a estar siempre ahí, que ella tiene un trabajo fijo, no, ahí va a estar en esa área de marketing por una semana, ¿sí? Generalmente ella trabaja en el departamento de ventas, esa es su rutina, ¿sí? Por eso lo usan con presente simple y el presente continuo para la excepción en el área que está ayudando por este tiempo, ¿sí? Vamos a ver para qué más usamos. Number 3 sería el presente continuo, ¿sí? Actions in progress, por supuesto. El presente continuo es usado en acciones que están en progreso, que no están completas, que están sucediendo, ¿sí? En este momento, que están en progreso y que aún no han terminado. Entonces, por eso miren este ejemplo. The birds are singing and the sun is shining. Las aves están cantando y el sol está brillando, shining. ¿Qué está sucediendo ahora? Now, at the moment, ¿sí? Bueno, acá describe, ¿sí? The birds are singing. Las aves están cantando. And the sun is shining. Y el sol está brillando, ¿yes? Entonces está describiendo lo que está sucediendo en este momento. At the moment, now, ¿sí? Right now, en este momento. Miren una aclaración aquí en este último cuadrito, dice, we don't use state verbs with present continuous. No usamos, we don't use, no usamos verbos de estado o emoción con el presente continuo, ¿sí? ¿Se acuerdan? El cuadrito acá que tenemos opuesto, no vamos a usar el verbo to be en forma de ing, va a ser muy raro, ¿sí? El like con ing no, ¿sí? Recuerden que estos verbitos, si yo me refería a una acción que me gusta, que me encanta, que odio, ¿sí? Queríamos hablar de la emoción de alguna otra acción, ¿sí? Podemos decir. Entonces, esos verbitos sí tendrían ing, pero no like, no love, no hate, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero decir, a mí me encanta leer. I love reading. I love reading. Me encanta leer. I love reading. ¿Qué tiene ese read? El leer. ing. Pero ahí no es presente continuo. Recordemos cómo se formula o se arma el presente continuo, ¿sí? No es solo ing, necesita muchas más cosas, ¿sí? El verbo to be y además el sujeto, pero en este caso yo no estoy hablando en presente continuo, yo estoy hablando en presente simple, y yo quiero hablar de mis emociones, a mí qué me encanta, qué me gusta, o a él que no le gusta o que odia, entonces vamos a usar esos verbos de emociones,
¿sí? Love, like, hate, mind, ¿sí? Con otro verbo, y ese verbo que sigue después de estos verbos de emoción van a llevar ing. Por ejemplo, yo quiero decir, a él odia nadar. He hates swimming. Swimming. ¿Cuál lleva la ing? ¿Sí? Hate o swimming. Swimming. Entonces, la acción que sigue a estos verbos de estado de emoción lleva ing, pero no es presente continuo. ¿Sí? Ojo con eso. Generalmente se confunde. Por eso acá hace la aclaración en el presente continuo que no usamos verbo de estado con presente continuo. Porque recuerden, ahora vamos a ver un poquito más la estructura del presente continuo. Miren, tenemos presente simple por un lado y presente continuo por el otro. Miren, presente simple era habitual, permanente y verbos de estado. Bien, ¿cómo formábamos ahora ese presente simple? ¿Sí? Con el tiempo uno se va olvidando. Bueno, es importante repasar. ¿Sí? Es importante repasar y aquí tenemos. ¿Cuál es su modo afirmativo? Pues tenemos dos formas. Por un lado vamos a separar los sujetos. I, you, we y they. Yo, tú, nosotros y ellos. Y para nosotros contar su rutina, para contar algo, vamos a usar el verbo en infinitivo. ¿Se acuerdan lo que era un verbo infinitivo? Bueno, un verbo infinitivo era un verbo base, un verbo raíz. ¿Sí? Por ejemplo, go. Go, listo. Ese es un verbo en infinitivo. Cook, cocinar, infinitivo. Work, trabajar, infinitivo. No agregué nada, ¿sí? No le quité nada, solo es el verbo, así como está, y ustedes los conocen. Take, have, así, son infinitivos. Bueno, si yo dice acá que si yo quiero contar algo en presente simple, por ejemplo, una rutina, ¿sí? Voy a decir el sujeto yo, tú, nosotros o ellos, ¿sí? Seguido del verbo infinitivo. Por ejemplo, yo quiero decir, yo juego, a ver, al volei. I play, I play volleyball. Sujeto, verbo en infinitivo. I play volleyball, ¿sí? Pero si yo quiero hablar de él o de ella o de it, ¿sí? El verbo no va en infinitivo. Miren que se le agrega y está aquí en rojo, ¿sí? Por ejemplo, le agregamos S, ES o IES, ¿sí? Dependiendo en cómo termina ese verbo, ¿sí? ¿Se acuerdan que generalmente agregamos S? Si yo quiero decir él trabaja, he works. Si a él le gusta, he likes, ¿sí? Si él estudia, he studies. Sería con esta terminación IES. Ok, vamos a ver su negativo, ¿sí? Si nosotros queremos negar algo del presente simple, vamos a usar el sujeto. Por un lado, vamos a dividir I, you, we, they. Y para negar, vamos a introducir algo nuevo, que son los auxiliares negativos. ¿Sí? Por ejemplo, don't y doesn't. Si yo quiero negar en presente simple, voy a utilizar el auxiliar don't y doesn't, ¿sí? Seguido de qué? Miren, es muy importante, verbo en infinitivo. ¿Va con ese? No. ¿Va con IS? No. ¿Va con ES? No. Entonces, después de los auxiliares don't y doesn't, el verbo que sigue, ¿sí? Que nosotros estamos negando esa acción de ese verbo, va a estar en infinitivo, ¿sí? Recuérdenlo, es aquí donde se confunden, ¿sí? Porque quieren negar algo de él, de ella o de it, y ponen doesn't y ponen al verbo con la S, con la IS, con la, ¿sí? Con todo eso, y no, así no, ¿sí? Lo correcto sería, para negar algo de él, o de ella, o de it, voy a usar el auxiliar doesn't. ¿Seguido de qué? Del verbo infinitivo. El verbo que ustedes conocen, base. Por ejemplo, go, like, work. No le agregué nada. Recuérdenlo, es muy importante. Bueno, entonces así negamos. Y si yo quiero preguntar, por ejemplo, preguntarte a ti qué te gusta, qué haces tú un fin de semana, ¿sí? Si trabajas, si estudias, dónde vives, cosas así, ¿sí? Si yo quiero preguntarle, voy a comenzar de esta manera.
Vamos a comenzar con el auxiliar do, ¿sí? Y seguido del sujeto. Ya saben que do lo podemos usar con you, we y they. También pueden usarlo con el sujeto yo, pero no es tan común preguntarme a mí mismo, ¿sí? Ok. Entonces vamos a usar do, el sujeto, puede ser you, we o they, seguido de ¿qué? El verbo infinitivo, ¿sí? Verbo infinitivo. Si yo quiero preguntar algo sobre él o ella, supongamos, ¿ella trabaja? Does she work? ¿Vieron? No le agregué ese al work, ¿sí? Voy a utilizar el auxiliar does para preguntar. Para preguntar, do y does, do y does. Para negar, don't y doesn't, ¿sí? Entonces, con el auxiliar does, vamos a preguntar. Does he? Does she? Does it? Y el verbo infinitivo de nuevo, ¿sí? Puede ir un complemento, puede ir un objeto, puede ir una fecha, algo así. Por eso les puse los puntitos suspensivos. Y recién cerrar la pregunta. Bueno, entonces eso era para recordarles. Y por finalmente tenemos para preguntar, ¿qué pasa si mi pregunta no comienza con do y con das? Si yo tengo que preguntar algo, supongamos dónde, cuándo, qué, quién, ¿sí? Who, where, when, what, ¿sí? Entonces tenemos que preguntar eso. Vamos a empezar con el WH, ¿sí? Con el pronombre interrogativo WH. En primer lugar, WH. ¿Seguido de qué? Del auxiliar de pregunta o interrogativo, que tenemos do y does. Do y does. ¿Sí? Según nuestro sujeto vamos a usar do. ¿Sí? Si es you, we, they, do. Si es he, she, it, does. Bueno, entonces vamos a preguntar. Con el pronombre interrogativo what, perdón, WH, WH, puede comenzar con WH, puede comenzar con H, ¿se acuerdan? How often, con qué frecuencia, ¿sí? What time, a qué hora, ¿sí? How frequently, con cuán frecuente, ¿sí? O podemos preguntar where, dónde, when, ¿sí? Entonces hay why do you study English, ¿sí? ¿Por qué estudias inglés? Entonces podemos preguntar con WH de todo tipo, ¿sí? Irían en primer lugar, seguido del auxiliar, ¿sí? Do o das, nuestro sujeto, y el verbo de nuevo infinitivo, ¿sí? No agreguen ese ni nada. Entonces, vendrían a ser sus salvavidas, ¿no? Estos auxiliares. En las negativas, en las preguntas, ya no tienen que andar agregando S y ES, ¿sí? ES a los verbitos cuando el sujeto es he, she, it. Recuerden, ya les ayuda los auxiliares, ya sea de pregunta o negativo. Bien. Vamos a repasar ahora el presente continuo. Miren. Lo tenemos así comparados a la vez para que ustedes lo puedan ver mejor. Entonces acá tienen presente continuo. Recuerden, era excepcional, temporal y acciones en progreso. Bueno, el afirmativo, ¿cómo lo formamos? ¿Sí? Es distinto del presente simple. Vamos a usar, number one, en primer lugar, subject, el sujeto, ¿sí? Que puede ser, ya saben, todo el grupo de los pronombres personales. ¿Sí? En segundo lugar vamos a usar el verbo to be. ¿Se acuerdan del verbo to be? Am, is y are. ¿En qué forma está? En presente. El verbo to be tiene tres formas. Am, is y are. Usamos am con el sujeto I, yo. Usamos is con el sujeto he, she, it. ¿Sí? Y usamos are con los sujetos you, we y they. Ustedes, tú, ¿sí? Nosotros y ellos. Ok. Y en tercer lugar, miren lo que aparece acá. Verb ing. Verbo con ing. ¿Qué sería lo que nosotros llamamos gerundio? ¿Sí? Gerundio. Bien, entonces así formaríamos una oración en presente continuo. Son estructuras diferentes. ¿Cuándo aparece el verbo to be? En presente continuo. ¿Aparece en presente simple? No tanto, ¿sí? Aparece como verbo principal, no acompañando a otro verbo de rutina, ¿sí? ¿Sí? No, no aparecen juntos, como en el caso del presente continuo, que sí, el verbo to be está ahí y después tenemos un verbo con ing. Ese verbo con ing sería como el verbo principal, porque es el que tiene más peso y tiene más significado en la oración y yo voy a entender más a qué se está refiriendo. Mientras que el verbo to be sería más como un auxiliar en el caso del presente continuo, ¿sí? No es un verbo principal ahí, es un verbo
sí, que acompaña, auxiliar, se le dice, ¿sí? Bien, vamos a ver cómo se forma entonces el presente continuo negativo. Sujeto, ¿sí? Verbo to be, ¿en qué forma? I'm not, isn't y aren't. En forma negativa. ¿Y cómo era en presente? Si antes usábamos am, I'm not, negativo. Si antes usábamos is, el negativo, isn't. Si antes usábamos are, negativo, aren't. ¿Sí? ¿Seguido de qué? Verbo con ing, gerundio, gerund, ¿sí? Gerundio. No nos olvidemos de eso. Entonces el presente continuo no es solamente el verbo con ing, ¿sí? Es sujeto, verbo to be y gerundio, que sería el verbo con ing, ¿sí? No se olvide, ¿sí? Van esos tres elementos. Ok, bueno. Y para preguntar, fíjense, para preguntar tenemos interrogative, ¿sí? ¿Con qué comenzamos esta vez? Am, is y are. ¿Qué sería eso? Verbo to be, ¿sí? Tenemos am, is y are. Entonces, para preguntar, vemos que cambió de lugar, ¿no? Veníamos en la afirmativa, me pasé, ahí está. Veíamos en la afirmativa que teníamos primero sujeto, en la negativa sujeto y en la pregunta verbo to be primero, ¿ok? Acuérdense de eso, ¿sí? Cuando siempre en inglés tenemos el modo de pregunta, interrogativo, lo que hacemos es invertir, ¿sí? Inversion, cambian de lugar el sujeto con su verbo auxiliar generalmente, ¿sí? En este caso, el verbo to be, ¿sí? Entonces, para preguntar voy a comenzar con verbo to be. Puede ser am, según mi sujeto, is, si es he, she, it, el sujeto, are, si es you, we o they, el sujeto, ¿sí? ¿Ven? Segundo lugar, sujeto. Y en tercer lugar, verbo con ing. To be, sujeto, verbo con ing. Puede haber un complemento o algo más, ¿sí? Pero la estructura no se olviden, así comenzarían la pregunta, ¿sí? Sujeto, verbo to be, sujeto, verbo con ing, pregunta, ¿sí? Pero si les toca una pregunta con WH, ¿sí? What, where, when, quiero preguntar algo más, ¿sí? No, sí o no. No solamente confirmación o negación, quiero saber más información, data. Entonces voy a preguntar con los pronombres interrogativos que comienzan con WH o H, ¿sí? How, when, what, where, why, ¿sí? Cualquiera de eso. Y vamos a comenzar con ellos. Sigue verbo to be, sigue el sujeto y el verbo con ing, que sería el gerundio. Entonces tenemos cuatro elementos, no se olviden, cuatro elementos. El pronombre interrogativo, WH, verbo to be, sujeto y verbo ing. ¿Ok? No lo olviden. Bien, acá continuamos. Ahora, para continuar, ¿sí? En cuanto al presente simple y continuo, estos serían keywords, palabras claves. ¿Cómo descubro yo que me están pidiendo que complete un ejercicio en presente simple o en presente continuo? Hay algunas pistas, hay algunas palabras claves o expresiones de tiempo bien típicas de cada uno de estos tiempos verbales, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de presente simple, algo que los va a ayudar a distinguir son los adverbios de frecuencia. Number one, adverbs of frequency. Los adverbios de frecuencia que ya lo vamos a ver un poquito acá. Por ejemplo, estos serían los adverbios de frecuencia, ¿sí? Ahí tenemos el significado y sus usos. Always, siempre. Esta barrita, ¿sí? This graph bar, ¿sí? O bar graph, este es un gráfico de barras, ¿sí? Y les va a mostrar a ustedes la cantidad de frecuencia de algo, ¿sí? Cuando es siempre, always, pues está llenito, ¿ven? Y luego tenemos usually, ¿sí? Usualmente. Luego tenemos often, que es a menudo, ¿sí? O si no, generally, que es generalmente. Luego va bajando esa frecuencia, miren, ¿sí? Y dice sometimes, algunas veces. Va bajando más y dice rarely, rara vez. Seldom, casi nunca, ¿sí? O occasionally, occasionally, casi nunca, ¿sí? O occasionally sería ocasionalmente, rara vez, ¿sí? O ya, fíjense, esta barra está vacía, ¿sí? Never. La frecuencia, zero, cero, nada, ¿sí? Nunca. Ok, aquí les dice, los adverbios de frecuencia se usan en presente simple. Pista para usted.
Pero ¿cómo usarlos? ¿Dónde van? ¿Sí? Si yo tengo que hacer una oración afirmativa en rutina o negativa o pregunta, ¿en qué parte van los adverbios de frecuencia? Bueno, aquí está la respuesta. Number one, usamos estos adverbios de frecuencias antes del verbo. ¿De qué verbo? De la rutina, ¿sí? O si no, puede ir al final. Esas son algunas excepciones, pero generalmente, el adverbio de rutina va a ir, miren, sujeto, adverbio de frecuencia, ¿sí? Y después el verbo de la rutina hablo, ¿sí? Y cualquier complemento después. Entonces, el adverbio de frecuencia va a ir después del sujeto y antes del verbo de rutina, ¿sí? Miren los ejemplitos acá. We like watching television in the evening. A nosotros nos gusta mirar televisión en la noche. We always choose horror films. Nosotros siempre escogemos o elegimos películas de horror. ¿Sí? Vamos a ver este otro. My mother usually buys the groceries at the supermarket. She loves shopping. Bien, tenemos my mother, mi mamá, sujeto. Usually, adverbio de frecuencia. Buys, verbo, ¿sí? Compra las verduras, ¿sí? Las mercaderías, ¿sí? At the supermarket, ¿sí? En el super. A ella le encanta ir de compras. She loves shopping. Vamos a ver otro ejemplo. Sally and Tom see their grandparents very often. Ahora, ¿qué pasó? ¿Dónde está el adverbio de frecuencia? Al final, ¿vieron? Bueno, también pueden ir estas frases, ¿sí? Como este adverbio de frecuencia very often. O también otras que indican repetición, ¿sí? Por ejemplo, every day, todos los días, every week, toda la semana, ¿sí? O cada semana. Every year, cada año o todos los años. Every month, ¿sí? Que sería todos los meses o cada mes. ¿Sí? Indica repetición y generalmente todas esas combinaciones con every van a ir al final de la oración. Miren, dice, continuamos. They visit them every Tuesday and Thursday. ¿Sí? También podemos usarlo con días, el every, que quiere decir ellos los visitan every Tuesday, todos los martes, and Thursday, martes y jueves. Todos los martes y jueves es algo repetitivo, presente simple. Y indica frecuencia, every, ¿sí? También. Y fíjense dónde va, al final de la oración. El último que tenemos, I sometimes go to school by car. This is when my father works morning shift. ¿Qué quiere decir? Yo, sujeto, sometimes, adverbio de frecuencia, go, verbo. Voy a la escuela by car. Eso quiere decir el medio de transporte en el que va. En auto. ¿Sí? No vamos a decir in car, on car, at car, no. Vamos a decir by car. ¿Sí? Yo algunas veces voy a la escuela en auto, by car. Si van en colectivo, by bus. ¿Sí? This is when my father works morning shift. Esto es cuando mi padre trabaja el turno de la mañana. Number two. Ahora miren una excepción. Los adverbios de frecuencia, entonces, ¿dónde son usados? Después del sujeto, antes del verbo. Pero, esta es una excepción. Si el verbo, ¿sí? Si el verbo es el verbo to be, no van antes, van después. Miren, qué raro, ¿no? Pero sí, así son los adverbios de frecuencia. Miren. Vamos a usar los adverbios de frecuencia que ustedes ya vienen conociendo, que son estos, ¿sí? Estos adverbios de frecuencias van a ir después del verbo to be y de qué más? Y después de los auxiliares. ¿Se acuerdan los auxiliares para negar en presente simple? Don't y doesn't, ¿sí? Que son para negar. Bueno, dice que después de estos auxiliares para negar y del verbo to be, vamos a usar recién el adverbio de frecuencia. Miren. He is always late. Miren, he doesn't always work. ¿Ven? Ya no va después del sujeto, sino va después del auxiliar, después del verbo to be. ¿Qué quiere decir acá? Él siempre, perdón, él está siempre tarde. Él está siempre tarde. He is always late.
He doesn't always work. Él no siempre, él no siempre trabaja. ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplo. ¿Sí? Estos son algunos otros ejemplos, ¿ok? Bueno, y ahí tienen algunos, ¿sí? En el caso del verbo to be aquí abajito, ven, miren. Karen is rarely. ¿Ven? El verbo to be va primero, después el adverbio de frecuencia. Karen is rarely late for classes. ¿Qué significa? Karen es rara vez, es como raro que ella llegue tarde a la clase. ¿Sí? She doesn't want to spare a minute of the lesson. Ella no quiere perderse ningún minuto de la lección. You are never worried. You are never worried about your exams. Why is that? Bueno, dice, tú estás nunca preocupado acerca de tus exámenes. ¿Por qué es eso? Why is that? ¿Por qué es eso? ¿Sí? Bien, volvemos aquí. Entonces, palabras claves del presente simple, adverbio de frecuencia. Va después del sujeto si es cualquier verbo de frecuencia, pero si el verbito es to be, va a ir después el adverbio de frecuencia. Si tenemos auxiliares negativos como don't y doesn't, va a ir después el adverbio de frecuencia, ¿sí? Recuerden. Después había otra pista para que lo distingan al presente simple, son las frases adverbiales. Once, twice, three times, una vez, dos veces, tres veces, ¿sí? A week, tres veces a la semana. Three times a month, tres veces al mes. Three times a year, tres veces al año. ¿Sí? Indica también frecuencia, pero no son adverbios, sino que son frases adverbiales. Number 3, vamos a ver cuál más. Otra pista para distinguir el presente simple. Las preposiciones de tiempo. Prepositions of time. At, in, on, ¿sí? Debemos recordar con qué usamos at, con la hora. At 8 o'clock, at 12 o'clock, yes. También lo usamos con las partes de día, no todas, ¿sí? Generalmente at midday, que sería el mediodía. At night, que sería la noche, ya tarde para irse a descansar, ¿sí? O medianoche, at midnight, ¿sí? También lo podemos usar con fechas especiales, como por ejemplo algunas celebraciones. En el caso de Navidad, at Christmas. No vamos a decir in Christmas, no, on, no, tampoco vamos a decir at Christmas. Otra preposición de tiempo es in, es muy típica, ¿sí? Indicamos la parte del día. Si queremos decir en la mañana, in the morning. In the afternoon, por la tarde, a la tarde. In the evening, por la noche, ¿sí? A la noche. Si queremos decir un mes, in September. Si queremos decir una estación del season of the year, ¿sí? Vamos a decir in summer, en verano. In winter, en invierno. En primavera, in spring, o in the spring también podemos decir. En otoño o en el otoño. In autumn, in the autumn, ¿sí? También podemos decir. Pero si queremos indicar fechas, ¿sí? Por ejemplo, mi cumpleaños es my birthday is on, y decimos mes y día. Recuerden, ese número de día va a ser ordinal, ¿sí? No va a ser un número normal, sino con esa TH, esa que ven aquí, que tiene esa terminación, ¿sí? Si queremos decir una fecha. O, por ejemplo, el día de hoy es, today is, ¿sí es? Y decimos la fecha. Por ejemplo, September de the 29th, ¿sí? Ok. Luego tenemos, queremos decir ciertos días. Los lunes tengo inglés, los lunes tengo lengua, ¿sí? On Monday, I have got English, ¿sí? O I have got English on Mondays, ¿sí? Así. Y finalmente, algunas preguntas típicas que le pueden hacer con presente simple es con estas interrogativos. How often, con qué frecuencia, va a responder la pregunta con los adverbios de frecuencia. What time, va a preguntarle la hora. Entonces, ¿qué hora? ¿A qué hora te levantas? What time, auxiliar. Do you, sujeto. Do you get up?
¿sí? What time do you get up, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿a qué hora tú te levantas? Y así. Bien. Esas serían algunas de las palabras que les son pistas para distinguirlo en presente simple. Aquí al lado tenemos las palabritas que le van a ayudar a usted a distinguir cuáles también son típicas, ¿sí? Y aparecen en presente continuo. Son ayuda para ustedes deducir el contexto, ¿sí? Por ejemplo, para indicar excepción, una frase sería but today. ¿Qué significa? Pero hoy, ¿sí? Generalmente hace algo, pero hoy rompió esa rutina, ¿sí? O también podemos decir, pero en este momento, but at this moment, but at the moment, ¿sí? Pero en este momento, ¿sí? Esta frase también les ayudaría a distinguir el presente continuo. For a week, por una semana, for a week. Para indicar temporal, ¿sí? Una acción que es temporal, this morning, esta mañana. This month, este mes, ¿sí? Estoy estudiando inglés este mes nomás, ¿sí? Es temporal. I am studying English this month, este mes. This year, este año nomás, ¿sí? Temporal. These days, estos días. ¿Mm? Y number 3 tenemos actions in progress, ¿sí? Si nosotros queríamos hablar de acciones en progreso, ¿sí? Que están sucediendo ahora, estas palabritas son claves y van a indicar presente continuo. Right now, justo ahora, now, ahora, y at the moment, ¿sí? En el momento, o at this moment, que sería en este momento. Son básicas y le va a ayudar un montón a distinguirlos al presente simple y al presente continuo, ¿sí? Cada uno ahí tiene detallado cuáles son sus palabras o expresiones de tiempo típicas. Bien. Bien, eso sería todo entonces para mostrarle un poco del presente simple enfrentado con el presente continuo. Espero les haya ayudado. Recuerden su estructura, son bastante diferentes, ¿sí? Y sus usos también, ¿sí? Bueno, esto fue todo en este video que era más que nada para mostrarles las diferencias entre el presente simple y el presente continuo, ¿sí? Una cosa más que le quiero decir es que tenemos al último unos auxiliares. ¿Se acuerdan que le dije que en este video íbamos a ver los auxiliares? Bueno, vamos a verlos de manera rápida. Por un lado tenemos el verbo to be y un auxiliar do, ¿sí? Creo que en los dos casos sucede lo mismo. Miren, tenemos el auxiliar verbo to be. Recuerden su significado, ser y estar, ¿sí? Vamos a ver esto. El verbo to be, ¿sí? It is the only verb, ¿sí? It is the only verb in English that can produce the negative and the interrogative by, aquí puse dos palabras, by itself, ¿sí? ¿Qué quiere decir as the main verb? ¿Qué quiere decir esto? Es el único verbo en inglés que puede producir, ¿quién? El verbo to be, que puede producir su forma negativa e interrogativa por sí mismo. No necesita un do, ¿sí? No necesita un can't, bueno, en este caso, no necesita en este sentido para negarse a sí mismo el verbo to be o para preguntar, hacer preguntas, no necesita otro que el verbo mismo to be, ¿sí? Produce su propia forma cuando es el verbo principal, ¿sí? Cuando es el verbo principal, produce su misma forma. Miren, como verbo principal. ¿Qué quiere decir eso? Como verbo principal quiere decir que es el único verbo en ese predicado, ¿sí? Miren, I am not at school. Yo no estoy en casa. I am at home. Estoy en... Yo no estoy en la escuela, yo estoy en casa. Am I right? ¿Tengo razón? ¿Estoy en lo correcto? Bien, entonces fíjense, I am not at school. No estoy en la escuela, estoy en casa. Tiene su forma negativa, tiene su forma afirmativa y tiene su forma de pregunta. Bien, entonces tiene tres formas. Ok. Julie isn't very happy with the new teacher.
Julie no está muy feliz con la nueva profesora. Is she patient or rough? Quiere decir, la profe, ¿es paciente o un poco así difícil, dura? Yes. Entonces, it is a sunny day today. ¿Qué está diciendo? No es un día soleado hoy. ¿Sí? Ahí estamos negando con el verbo to be. Is it windy? Estamos preguntando, ¿está ventoso? Bueno, en estos días ha estado, ¿sí? We aren't in a math lesson. ¿Qué quiere decir? Nosotros no estamos en una clase de matemática. We are in an English class. Estamos en una clase de inglés. Are you ready? ¿Están listos? Bueno, entonces como ven, no hay otro verbo dentro de estos ejemplos más que el verbo to be. Entonces aquí el verbo to be, como es el único verbo, es el verbo principal, ¿sí? Y produce su forma afirmativa, negativa y pregunta. Ahora lo vamos a ver, no sé si se acuerdan. Acá dice otra característica de este verbo to be. Dice que puede producir el negativo y el interrogativo ¿cuándo? In the present continuous. ¿Se acuerdan que les mencioné recién? Que puede aparecer en el presente continuo, pero ya no como verbo principal. As an auxiliary, como un auxiliar. Ya no es el verbo principal, es un ayudante, uno que acompaña, ¿sí? Ya no dice todo el significado de la oración o pregunta, ¿sí? Sino que otro verbo tiene bastante significado. Él solo acompaña, ayuda, por eso es un auxiliar. Miren, dice, acá hay examples. I am looking for a new job as a lawyer. Are you sending CVs now? Tenemos un afirmativo, sí, dice, y está en presente continuo. Dice, estoy buscando un nuevo trabajo como abogado. Are you sending CVs now? ¿Estás mandando currículums ahora? Es presente continuo, recuerden. El verbo más pesado sería el verbo, o sea, el verbo con más contenido, más significado, sería el verbo con ing, ¿sí? El gerundio. El verbo to be ya no, porque es un auxiliar, no es el verbo principal. El gerundio es el verbo principal esta vez, ¿sí? En el caso del presente continuo. Veamos otro. He isn't cooking dinner today. Él no está cocinando la cena hoy. Why? Preguntan, ¿por qué? ¿Está él trabajando esta noche? Is he working tonight? Bien. El verbo to be aparece en negativa, en pregunta, ¿sí? En afirmativa, pero ya no es el verbo principal, es auxiliar, ¿sí? Ayuda. Veamos otro ejemplo. We aren't doing exercise these days. Presente continuo. Nosotros no estamos haciendo, ing, ejercicio estos días. We are studying hard. Nosotros estamos estudiando, ing, duro, mucho, hard, ¿sí? Are they doing their homework this week? Están, pregunta, ellos doing, haciendo their homework, su tarea, esta semana, this week. Y la respuesta dice, yes, they are. Sí, ellos lo están haciendo. Y para terminar entonces, el auxiliar, el otro auxiliar que teníamos que era do, does, don't y doesn't. Recuerden, es solo auxiliar, ¿sí? Como verbo principal, por ejemplo, yo quiero decir, yo hago ejercicio. I do exercise, o sea, el do, ¿sí? Es un verbo, una acción que significa hacer, ¿sí? Ahí no es auxiliar, ahí sería verbo principal, ¿sí? I do exercise, ¿sí? Yo hago mi tarea. I do my homework, ¿sí? Él hace ejercicio. He does exercise, ¿sí? Ella hace su tarea. She does homework. ¿Ven? En este caso, estos casos que le estoy diciendo, no son auxiliares, sino se dice verbo principal. El do y el das pueden ser verbo principal, así como veníamos hablando del verbo to be. Pero también pueden ser auxiliares que ayudan, ¿sí? Que acompañan a otro verbo y lo ayudan a que formen su propio, para que formen un negativo, ¿sí? Y para que formen una pregunta. Pero ese do y ese das ya no se va a traducir en hacer. Ya va a ser un auxiliar, un ayudante, que me indica en qué tiempo verbal estoy hablando, que sería presente simple, y también con qué sujeto me estoy refiriendo, ¿sí? Entonces, miren,
estos auxiliares, el do, el does, en negativo serían don't y doesn't. Y el do y el does sirve para preguntar, ¿sí? No nos olvidemos. Entonces dice, it is the auxiliary for the present simple. ¿Sí? También lo usan en pasado, que ya lo van a ver después. ¿Sí? Y dice que todos los verbos en inglés tienen un presente y un pasado. Y bueno, ¿quién les ayuda a que ellos formen ese presente? ¿Sí? Por sí solo los verbos no lo pueden hacer. Necesitan en inglés de auxiliares. Y ese es el don't y el doesn't, o el do y el does, en preguntas. ¿Sí? Miren. Por eso estos auxiliares aparecen en negativa e interrogativa. Miren, I have a degree in law. Yo tengo a degree, un título, in law, en leyes. But I don't have a job. Pero yo no tengo un trabajo. Julia doesn't like her new teacher very much. A Julia no le gusta su nueva profesora mucho, sí, no le gusta mucho. ¿Cómo niego ese like? Con doesn't o con don't, ¿sí? The students don't hate getting up early. Los estudiantes no odian levantarse temprano. ¿Cómo puedo negar ese verbo hate? Con don't o con doesn't, ¿sí? Do you always watch this awful show? ¿Tú siempre ves este show horrible? Sí, dice acá, do you always watch this awful show? Yes, I do. Sí, responde. ¿Cómo pregunté? Con do. Puedo preguntar con do o con das, ¿sí? En el caso de esta rutina de ver este show. Yo necesito hacer una pregunta y a veces digo, bueno, pero el do no se traduce, entonces no lo pongo. Tampoco el das, no. Recuerden que sí, esa sería la forma correcta para armar una pregunta en presente simple. Los verbitos necesitan ese auxiliar, ya sea en pregunta o ya sea en negativa, para ello puede funcionar. Si no, ellos están sin conjugar, ¿sí? Sin conjugar, entonces como que tuvieran perdido. Estamos hablando de otro idioma, por eso es que necesitamos aprender esta estructura. Where does your mom work? ¿Dónde tu mamá trabaja? Este das en sí no se traduce, ¿ven? ¿Dónde tu mamá trabaja? Pero si uno lo saca ese das, queda ¿dónde tu mamá trabajar? Si nosotros ponemos ese das, queda ¿dónde tu mamá trabaja? Sería conjugado correctamente ese verbito work, ¿sí? Así, usando esa ayuda, ese auxiliar, das o do, puedo armar bien mi pregunta, ¿sí? Así estaría bien conjugado y me entenderían en el otro idioma que sería inglés. How often do you do exercise? Ven que hay otro do. Y usted dice, ¿por qué hay dos do, profe? Tengo que negar con don't y do. ¿Cómo hago? ¿Sí? Entonces me dicen, bueno, no se mareen. ¿Sí? A veces le puede aparecer, como les dije, el do como verbo principal. ¿Sí? Pero aquí tengo el do exercise. Recuerden, es hacer ejercicio. En este caso, este do que está al lado de exercise significa hacer ejercicio. Es el verbo principal. Y yo para preguntas necesito auxiliar. No importa que ponga de nuevo do o que ponga das si el sujeto es she, he, it. ¿Sí? No importa. Uno dice, pero ya, ¿por qué hay dos do? ¿Por qué hay dos das? No. ¿Sí? No se mareen. Uno de aquí que dice do exercise o hacer la tarea do homework es el verbo principal. ¿Qué sería este segundo do? Auxiliar. Entonces, ¿tiene quién la pregunta? Sí, porque así formo la pregunta, que sería WH, auxiliar, ¿sí? Puede ser do, puede ser da, según mi sujeto, después el sujeto y después el verbo principal, que en este caso sería do exercise. Así que no se mareen, no se confundan, no lo vean difícil. Tómenlo si aparece do exercise, do homework, do karate, sí que sería así. Esos serían verbos principales. Pero si aparecen en pregunta y en negativa, es para negar y para preguntar. Bueno, sigamos. Entonces acá empieza, does your sister stay at home at the weekend? Das comenzó con das, ¿sí? Auxiliar, sujeto, your sister, y stay at home sería el verbo. ¿Qué le estoy preguntando? ¿Tu hermana se queda en casa el fin de semana? Responden, no, she doesn't. ¿Sí? Recuerden que preguntas que empiezan con el auxiliar, ya sea con do o con das, son preguntas de sí o no.
¿Mm? ¿Se queda tu hermana en casa este fin de semana? Yes, she does. No, she doesn't. ¿Sí o no? ¿Sí? Y nos cuenta, she usually goes to the cinema. Ella usualmente se va al cine. Por eso no está los fines de semana. Bueno, muy bien, chicos. Eso era todo para recordarles. Recuerden, hay auxiliares, en este caso el verbo to be. Puede ser un verbo principal, es el único verbo en su oración, eh, en su enunciado, o sea, en su oración, ¿sí? Su predicado es el único verbo, ¿sí? Pero puede funcionar también como auxiliar en el tiempo de presente continuo. Acompaña un gerundio, ¿sí? Aparece el verbo to be y además acompaña un verbo con ing. Y el verbo auxiliar, ¿sí? El verbo do o das puede ser también lo mismo que el verbo to be, verbo principal en su predicado, ¿sí? I do exercise, yo hago ejercicio. Yo siempre hago ejercicio. I always do exercise. Es el predicado, ese do, ¿sí? Es el predicado, es el verbo principal porque no hay otro verbo más, ¿sí? Ahora, si yo digo, ella hace su tarea. She does homework. ¿Cuál es el verbo ahí? Does. No es auxiliar, es verbo, porque es el único que está en ese predicado, ¿sí? Entonces, el verbo do y does pueden ser verbos principales, number one. Y number two pueden ser auxiliares. Quiere decir que van a aparecer en presente simple acompañando otro verbito. Generalmente acompañan verbos infinitivos, ¿sí? Si es negativo, van a ir primero el auxiliar don't o doesn't, seguido de un verbo infinitivo. Y si es pregunta, van a ir do primero o das y después su sujeto y después de nuevo un verbo infinitivo, ¿sí? Entonces recordemos que tienen doble tarea, según lo que nosotros queramos preguntar. Si queremos preguntar dónde está algo o quién está ahí, ¿sí? Va a ser con verbo to be, ¿sí? Si queremos preguntar qué está sucediendo o hablar de lo que estamos viendo o qué está sucediendo en este momento, vamos al presente continuo. Pero si queremos hablar de algo que yo hago, rutina, puedo usar el verbo do o das, ¿sí? Pero si yo quiero preguntar o negar, también va a aparecer este auxiliar, algo sobre rutina, algo permanente, ¿sí? Algo así. Vamos a negar o preguntar con el do o das o don't o doesn't. Bien, espero esta clase les haya ayudado a distinguir un poquito más al verbo to be y al do y el das, ¿sí? Y al tiempo presente simple con el presente continuo. Ahí tienen sus estructuras, repásenlas, ahí tienen sus usos y bueno, I wish you the best of luck. Les deseo mucha suerte y God bless you. Muchas bendiciones. Espero les haya ayudado. Así que éxitos, chicos. See you. Bye bye.